Y presentamos de inmediato a nuestros invitados. Gloria Lafuente, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, gracias Matías. Francisco Vidal, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Gonzalo Miller, muy buenas noches, gracias por estar aquí. También Rafa Berguán, buenas noches, Rafa. Una mujer, ¿Ah? Una mujer. Sí, pues. Pero muy valiosa. No, vale por 4, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? A ver, haga el punto. Lo que pasa es que hay una corriente de que sean siempre los... paritarios los ¿Y usted sabe lo que viene después o no? 2 mujeres. Ah, ya. O sea, No tú sé en si el le promedio. parece bien. Muy bien, muy bien. Ya, perfecto, perfecto. No, es que para ver los grandes números, porque siempre pliego peticiones de... Ya no es presidente el director de este canal usted, señor. No. Ya. Afortunadamente están quebrados, pero bueno. Gonzalo Miller, el desorden, o quizá una palabra más fuerte, habría que usar para su coalición. Se terminó el gobierno, dicen algunos, un gobierno que está entregado, las convicciones, quizás la última salvación. ¿Cómo lo ve? Yo creo que, desorden es una palabra demasiado generosa y suave para lo que pasó. Suave, me quedé corto. Sí. Póngale usted un adjetivo. Mira, más que adjetivar, lo que a mí me interesa es un tema más de fondo. Más que los votos más, los votos menos. Porque aquí cada uno va a sus explicaciones, está lleno de campeones, ¿no es cierto?, que quieren echarse el equipo al hombro y partir, ¿no es cierto?, creyendo que van a lograr algo. Pero si alguno va aprendiendo que la política tiene que ver con lo colectivo. Y yo creo que eso es lo que se quebró, lo colectivo. Opiniones pueden haber diversas en todo, en una coalición, por supuesto. Por algo hay coaliciones, la diversidad. Pero cuando se pierde la unidad de propósito, cuando se pierde la unidad de acción política, obviamente que uno se cuestiona si tiene sentido o no una coalición. Más aún cuando es una coalición de gobierno. Y esto le pase ahora a Chile Vamos, le pasó a la nueva mayoría o le pase a otro, da lo mismo. El tema es de que cuando se pierde esa unidad de propósito, ese sentirse parte de algo, ser un parlamentario oficialista es algo más, ¿no es cierto?, que ir a sacarse una foto con el presidente o sacarse una foto en La Moneda o tener acceso, ¿no es cierto?, a distintas propuestas del sector público, sino que tiene que ver con un proyecto común. Y yo creo que eso quedó en duda. Yo no puedo decir que eso sea algo definitivo, pero es evidente, y negarlo sería estúpido, ¿no es cierto?, quedó en absoluta duda. Entonces, yo creo que aquí cada parlamentario tiene que hacerse responsable. Yo, por lo menos, si me siento de derecha es porque creo en la responsabilidad individual y porque creo en el derecho a elegir. Cada parlamentario tiene derecho a tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias de esas decisiones. Sí. ¿Rafa? ¿Sabes lo que a mí? Perdón. No, por favor, dale. No, Iba iba solo a tratar de complementar lo que decía Gonzalo a propósito de la última frase. Cada uno tiene derecho a elegir. A mí lo que me ocurre es que esta no es una discusión que yo creo sumamente importante porque afecta a la política, afecta en definitiva a la democracia, y eso en sí mismo ya me parece suficientemente relevante, pero esto está ocurriendo en el medio de una crisis humanitaria, pues yo no voy a decir una crisis económica, me parece que es muy poco, tampoco es una crisis social, es mucho más que eso. Entonces, estar de alguna manera hoy día en cualquiera de los lados del espectro político, de alguna manera no privilegiando el diálogo para poder conseguir objetivos personales en el medio de una crisis humanitaria, me parece inmoral. Pero ¿será no privilegiar la posibilidad del diálogo y no más bien una lectura inadecuada que se ha hecho para poder llegar a tiempo con las medidas? Porque tengo la sensación, cuando uno mira la CADEM que sale ahora mañana, y el 86% de las personas, la verdad, lo que quiere es retirar o sea, está muy de acuerdo y valora mucho lo que pasó en la semana, pero además ya tiene una opinión respecto a cómo se va a gastar el fondo de pensiones y toda una opinión respecto a esto. La verdad es que yo creo que el problema más bien es de lectura de quienes tienen que tomar las decisiones a tiempo respecto a lo que está pasando en la ciudadanía. Muchos dijimos, de hecho hace 2 semanas atrás dijimos en este mismo panel que probablemente el retiro del 10% del fondo de pensiones no era la mejor idea, sin lugar a dudas, pero estamos en un escenario donde, dada la tardanza de las respuestas, no hay otra posibilidad. Entonces, la verdad es que creo también, está bien, la responsabilidad individual, pero esa responsabilidad individual se ejerce cuando la verdad es que también las coaliciones tienen la posibilidad de generar un diálogo. No podría entrar en cuestión de si no hay otra alternativa, porque claramente hay un plan del gobierno. Hay una alternativa. La hemos debatido y todo, está desconocida. ¿Es insuficiente? Parece que sí, quedó absolutamente insuficiente. Y hay un punto en lo que dice Gloria que estoy de acuerdo, llegó tarde. Y no pudo competir contra una oferta que parecía muy simple y de alguna manera que tocaba
yo creo que para el gobierno, para entenderlo bien, si el gobierno de algo debiera estar preocupado, más que de parlamentarios más y parlamentarios menos, es de que no logró decodificar bien la desesperación de la clase media frente a lo que está viviendo. Y un plan que parecía, está bien, una buena política pública, creo yo, pero muy compleja en el acceso. Si al final lo que el gobierno falló fue la política, es decirle, lo que el gobierno esperaba a uno que transmitiera a esa clase media es una cosa tan simple, Gloria. Yo creo que decirle, mira, a cada persona que tiene la necesidad de contar con ayuda, esa ayuda va a llegar. Y no la burocratices. Entonces, no, por eso, porque al final quedamos como atrapados al revés. La izquierda que no cree, la derecha que no cree en la burocracia estatal, empezó a ponerle que la persona poco más que tenía que llevar 18 certificados para poder clasificar. Más simple en eso, más simple en el acceso. Y yo creo que ese mensaje el ministro Briones lo escuchó. Ustedes habían hablado justamente en ese sentido, Francisco Vidal, hace tiempo, la universalidad, entrar rápido a cubrir más y después ir a lo específico. No, mi impresión es que el gobierno se equivocó rotundamente. Yo creo que no tienen, voy a hacer una cosa bien brutal, no tienen la dimensión de la crisis que se está viviendo. Si no se tiene la dimensión, tú tomas medidas que llegan por definición tarde, son parciales. Les voy a poner un solo ejemplo, de la última, o sea, la tercera medida en 9 días. Ayudemos a la gente que está endeudada con crédito hipotecario, que centenares de miles. ¿Tú sabes cuál es el requisito? Estar al día. En los hechos, estar al día. Eso hay que flexibilizar. Pero claro. Quiero que me entendáis la lógica del compadre de Hacienda que dice, ¿sabes qué requisito le ponemos a esto? 29 días. O sea, completamente fuera de la realidad. A mí, perdona, pero mira, hay dos cosas. O sea, no nos vamos a enterar hoy día, porque yo creo que uno de los corolarios obvios de la crisis en el mundo, y particularmente en nuestro país, es la fragilidad del Estado en general. Y dije Estado, no dije gobierno. En términos de no tener la capacidad de llegar pronto y bien donde tiene que llegar. Y en un momento como este, esto pasa a ser dramático. Eso es cierto. Dicho lo anterior, y eso en parte refleja, creo yo, las dificultades que ha tenido este gobierno y que habría tenido muy probablemente cualquier otro gobierno para llegar nuevamente en un momento como este a la gente. Dicho eso, a mí me parece que argumentar que en este caso la oposición, y no la oposición, sino que la oposición y una serie de otros parlamentarios incluso del oficialismo, justificando la propuesta que están haciendo como contraposición a lo que había planteado el gobierno, en que el gobierno no ha sido capaz de llegar con suficiente premura a la gente, me parece que hay una incoherencia ahí. ¿Por qué, Gloria? Porque si esa fuera de verdad la razón que está detrás de lo que están proponiendo, ante una alternativa que parece ser superior según todos los técnicos de derecha, centro, izquierda e independientes. No todos. Lo que habrían dicho casi todos. Si esa fuera la razón por la que están haciendo esta propuesta, en vez de aceptar lo otro, entonces esa propuesta tendría la característica de enfocarse en los más vulnerables. Y lo que están haciendo es una propuesta que me va a permitir a mí, Rafael Berguán, ahorrarme eventualmente en impuestos 1,5 millones de pesos si retiro lo que me están ofreciendo, más lo que me ahorre después por poner una PDI. Y no quiero entrar en términos técnicos, estoy solo tratando de decir que con la misma fuerza que planteé yo hace 5 años atrás, prácticamente, que la gratuidad universitaria universal, que le iba a pagar la educación universitaria a mis hijos en un país como este era inmoral, debo decir que hoy día hacer una propuesta en la que no se paga impuestos y en la que no hay discriminación con respecto a quienes la reciben, a pesar de lo que ustedes están diciendo, que básicamente significa que lo que viene para adelante va a ser igual o peor que lo que estamos viviendo hoy día, me parece inmoral. Y por lo tanto solo puedo pensar que lo están haciendo por razones oportunistas y no por un bien público superior. Francisco y Lo Gloria. que pasa es que la opinión de Rafael es de todos los técnicos. Un desconocimiento de la realidad brutal. Porque lo que uno conversa con la gente común y corriente o con dirigentes territoriales, yo me la llevo en eso, es que la crisis es de tal magnitud que incluso los que pueden sacar 4.300.000 están asfixiados. Incluso. Porque la racionalidad de Rafael y de todos los técnicos y los economistas es para un periodo normal. Si tú me dices en un periodo normal, no le vaya a cobrar un impuesto al ciudadano que saca 4 millones sobre la base que tiene 40 acumulados. ¿Tú crees que debe ser universal el retiro? Pero completamente. Sí, total. Porque la necesidad es universal. Ahí estás de acuerdo con el presidente de tu partido, pero en desacuerdo con Ricardo Lagos Verde. No, si Lagos Verde giró rápidamente. ¿Otra vez?
Bueno, pero además, ojo, Pero, porque los senadores de la oposición en general lo que dijeron fue y no condicionaron jamás el voto al proyecto respecto a las indicaciones. Otra cosa es que yo creo que Lagos Weber en su propuesta técnicamente tiene toda la razón. El problema es, tal como decía Pancho, que esto es una cuestión al final concebida desde la ciudadanía, desde el punto de vista de la justicia. Sí, entonces yo creo que estamos hablando en plano súper distinto. Piensen ustedes lo que pasó en la antesala de la votación en el Congreso. En la antesala de la votación en el Congreso, los hechos de violencia fueron bien aislados en general. 60 puntos en todo Chile. Claro, lo que hay es un cacerolazo enorme y mucha gente pendiente. Se cayó se cayó como nunca la página de la Cámara de Diputados cuando se estaba discutiendo esta cuestión. Aquí hay una tensión social que es bien relevante, de la que yo creo que hay que hacerse cargo y de nuevo, yo creo con todo lo importante, de hecho, el Foro Economista Sustentable sacó una propuesta hoy día con una serie de medidas para poder modificar y para poder arreglar el proyecto. El punto es que hay que entender que esto está instalado en la ciudadanía en otro registro, en otro código. Y como está en otro registro, en otro código, creo que lo importante es más bien ir en la lógica de abrirse al debate. Yo creo que aquí el gobierno tiene un tremendo desafío porque si veta el proyecto que probablemente se va a aprobar, va a estar en una situación muy compleja. Yo creo que una situación compleja respecto a la ciudadanía. Hay hay una que explicar pregunta bien cómo se antes, ocurre. Gloria. Dice, ¿por qué una propuesta técnicamente equivocada y populista logra avanzar como avanzó? Porque la crisis Pero eso- de tal magnitud... Pero Pancho, está bien. Sí, estamos de acuerdo en que la desesperación de la clase media, yo la entiendo. Eso yo, a las personas, a los ciudadanos y la desesperación que están viviendo porque no reciben la ayuda o no ven luz de cómo las van a recibir y si ellos van a poder clasificar, porque no han sido simples las explicaciones. Estamos de acuerdo. Pero eso no justifica lo que se ha dicho en muchas dimensiones, que es un discurso abiertamente populista. ¿Pero por qué va a ser populista responderle a angustia a la gente? Escucha, no, pero es que es la manera porque es la manera como tú la respondes. Si tú respondes con una propuesta sólida, como tradicionalmente se había hecho en los distintos gobiernos frente a distintas crisis, con acuerdo, una respuesta sólida, no hay ningún problema. ¿Pero por qué es populista? Es populista porque en base, primero, no es progresiva, sino que al revés, es regresiva. Tiene un montón de detalles técnicos que tú dices, mira, no, es que lo técnico a mí no me interesa, pero lo técnico está ahí, los datos están ahí. Esta es una propuesta que va contra toda evidencia, contra todo dato técnico. Por eso es que cuando dice todos los economistas, los mismos economistas, Están equivocados, pues. que plantearon el acuerdo por los 12.000 millones de dólares, hoy día ahí estaban en lo correcto y hoy día están absolutamente equivocados. Lo que yo entiendo... es que se olvidan de... Solo para cerrar, Sí, un sí. punto de fondo. Una cosa es la desesperación ciudadana, pero la política está obligada a ofrecerle alternativas sustentables y sostenibles que no le hagan daño. ¿En qué estamos hoy día? Creo yo, en un acto de absoluto pragmatismo. Hay un sector del Congreso relevante que ya se rindió ante esta propuesta y la va a promover a todo evento. Ahí está. Yo espero del gobierno que tenga una propuesta seria. ¿Otra más? Que compita, no, otra más no. Una propuesta seria que compita y que finalmente las personas puedan elegir. Y yo creo que en la racionalidad de la clase media, en esa racionalidad que hoy día podrá estar desesperado, podrá tener necesidades, en eso estamos todos de acuerdo. En la racionalidad de esa persona pueda elegir qué es lo mejor para él, acceder a los beneficios que le plantea el plan de protección de clase media o este 10%. Pero En justamente vamos a eso se terminar. trata, po. ¿Y por qué vamos a terminar en eso? ¿Por qué Porque se los opone a eso? porque los políticos son incapaces de construir juntos una solución. Gloria de la Fuente. Pero de nuevo, Oye, ¿por qué pero llegamos la a esto? autocrítica. A Sí, pues es propósito que de- Gloria, yo por creo favor. que el punto es ese. ¿Por qué llegamos a esta situación? Probablemente nadie habría querido, y de nuevo vuelvo al programa hace 2 semanas atrás, nadie habría querido que fue el día que se anunció esta iniciativa. Nadie quiere en este país. Menos yo creo que los sectores de izquierda o centro-izquierda, que sean las personas las que paguen con sus ahorros de pensiones están haciendo. la situación que está ocurriendo ahora. Pero de tal magnitud lo que está instalado, que yo creo que es importante empujarlo para que se haga de la mejor manera porque está instalada la lógica de la justicia. Y de nuevo, no olvidamos que nosotros llevamos en Chile 5 años discutiendo la posibilidad de que exista una reforma al sistema de pensiones. 10 años. 5 años de la última, Dos comisiones. de la última propuesta, en el fondo donde había una propuesta A y una propuesta B, la Comisión Bravo me refiero. Y tiene ¿no? una reforma que está en el Senado paralizada. Tenemos la posibilidad única, yo creo, y por eso creo que es importante lo que haga la autoridad después de esto, porque votar en contra de esta reforma es votar en contra del sentido común de las personas respecto a una cosa que está en otro registro, insisto.
no en el registro de los técnicos, en el registro de la justicia respecto al sistema, porque está instalado además que el sistema de pensiones es un sistema que no funciona, que no da pensiones adecuadas. Hay una discusión que instalar. Y aquí o te quedas detrás de la discusión o tratas de liderar el camino que es obvio que se va a abrir si la discusión del sistema de pensiones está instalada de antes. Rafa. Yo creo que lo que decía Pancho justamente en parte explica el problema que estamos viviendo. Lo que hay hoy día es no exceso de tecnicismo, sino que falta de mirar los datos. Lo que está pasando hoy día, Pancho, a propósito de lo que tú mencionabas, tú me dices, mira, estamos viviendo una crisis de tal magnitud que el gobierno no ha sido capaz, y para qué decir los técnicos, de medir, de mesurar, y por lo tanto no entienden que hay que simplemente aplicar brocha gorda. Lo que yo te estoy diciendo es que si la política que hoy se está proponiendo, que consiste en retirar el 10% sin pagar impuestos, e insisto, me estoy refiriendo al apellido, no al 10%, y podemos conversar de eso, porque hay muchos países del mundo en el cual existe la posibilidad que, incluso con sistemas de capitalización individual, tú puedas retirar dinero. Incluso hay una propuesta del gobierno que está en el Congreso hace ya bastante rato, que considera la opción particular cuando tienes una enfermedad terminal de retirar dinero. Por tanto, eso es algo que incluso está en el mundo de la técnica, en la izquierda y en la derecha. ¿De acuerdo? Sin embargo, la propuesta tal cual está diseñada hoy va a significar que más o menos la mitad de la plata involucrada se la va a ahorrar en impuestos el 0,8% más rico del país. Si eso es desde la técnica, no entender cómo funciona el país, bueno, siento orgullo entonces de no entender cómo funciona el país. Yo creo que lo que está pasando en Chile hoy día es resultado de una política que no está funcionando bien. Técnicos equivocados hay en todas partes del mundo y van a seguir habiendo. Pero nosotros tenemos desde el año 2006 un diagnóstico de la Comisión Marcel, presidente actual del Banco Central socialista. Luego refrendada en 2015 con la Comisión Bravo. No sé si David es demócrata cristiano o independiente, pero de derecha no es. Tiene cara de demócrata cristiano. Pero no es. Y sabemos, por lo tanto, hace 14 años que este sistema de seguridad social que tenemos, mismo, estaba generando problemas que iban a ser graves. Y la política, a pesar de que los técnicos de todos los partidos se lo han dicho una y otra vez durante 14 años, decidió no hacer. Llegó tarde. Pero ¿por qué llegó llegamos? tarde. Pero la pregunta, perdona Rafa, ¿por qué llegamos a esto? Porque falló la política del gobierno. Y de la oposición. Pues, No, pues están hombre. mirando para atrás. Ahí están los documentos, están grabados. Desde marzo estamos diciendo una renta básica universal de emergencia para el 90%. Un ejemplo. Segundo ejemplo. ¿Se acuerdan del IFE 1? 2 meses en el Parlamento. ¿Qué nos decía Briones? 65 lucas es todo lo que tengo, nada más. ¿Qué decíamos nosotros? 171 lucas, línea de la pobreza. Nos mandaron a la cresta. IFE 2, hasta las 2 de la mañana. ¿Con cuánto empezó Briones para el IFE 2? Con 70 lucas. Y terminamos en 100. ¿Qué hubiera pasado con un IFE con la línea de la pobreza? Les voy a dar un dato tremendo. Hemos hablado hasta el cansancio en la clase media. Quiero decirles que, y confírmalo Matías, los hogares en el registro social inscrito antes de la pandemia eran 5.400.000. El ministro Monker informó al Parlamento el martes pasado que el IFE 2 había sido distribuido a 2.200.000 hogares. Eso es el 40% de los más vulnerables. O sea, el drama no solamente está en el decir 7, 8 y 9, está en el 4, 5 y 6. Eso es, Pancho. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque tradicionalmente aquí hay dos cosas que se relevaron. Es la burocratización de la ayuda, la burocracia, la excesiva burocracia, el certificado por el certificado por el certificado. Algo que irrita a todo el mundo, especialmente a la clase media. Y más en estas condiciones. Cuando se relaciona además. con el Estado. ¿Por qué? Obvio. Porque incluso en ese IFE pactado, aprobado por todos los sectores, dejaba fuera mucha gente. Y hoy día, de hecho, el propio ministro Briones dice, ¿sabe qué? Vamos a tener que estudiar cómo abrir eso, bajar la cantidad de requisitos, abrirse, ¿no es cierto?, tener menos requisitos, más fáciles, para que las personas puedan acceder más rápidamente a los beneficios. ¿Por qué? Porque finalmente esto tiene dos etapas. Una, el gobierno está dispuesto, están los recursos para poder que todas esas familias accedan. Cuando no pueden acceder, cuando se produce la falla, porque esto es una política que se acordó con la oposición, uno dice, bueno, le estamos pidiendo de repente demasiados papeles, asumiendo ¿qué?
que los sistemas públicos no están funcionando, que las municipalidades están funcionando a media máquina, en la parte burocrática casi nada, en muchos lugares, solo en la acción directa de asistencia social. Entonces hay mucha gente que postulaba y no recibía el beneficio. Tiene que abrirse, de ahí tiene que hacerse más fácil. Y lo mismo tiene que pasar con la clase media. Si ese es el punto de fondo, sobre todo porque esta clase media no había recibido ayuda nunca de ningún gobierno. Es primera vez, y por eso que no están hechos los estándares. Por eso resultó mucho más fácil acceder a los sectores más vulnerables, porque el Estado está acostumbrado a llegar a ellos. Porque tiene con los beneficios. datos. En cambio, la clase media le empezaron a pedir una cantidad de requisitos, lo empezaron a mandar al registro social de hogares, y por eso es que no funcionó. Por eso esa burocracia, el fracaso del Estado, es lo que impidió que finalmente esas ayudas se concretaran o pudieran ser aún mejores. Pero que creo que pasan dos cosas además. O sea, además de la burocracia excesiva, yo creo que vamos a tener que aprender que efectivamente para hacer buenas políticas públicas necesitamos buenos datos y datos en el fondo que estén a tiempo. Yo creo que eso no ha pasado en la práctica ahora y eso es un gran aprendizaje para lo que tenemos que construir en el futuro. Pero dos, se dijo permanentemente, en la línea de lo que decía Pancho, se dijo permanentemente que estamos en el límite de la capacidad fiscal. Entonces, en el límite de la capacidad fiscal y ya 65 lucas era mucho y no podíamos hacer nada más. Y resulta que aparecen, de repente, como en el fondo del conejo del sombrero, aparecen más cosas. Entonces, es obvio que las personas que cuando veníamos ya de una situación de desconfianza institucional importante, obvio que las personas ya no creen. Po. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No, en realidad lo que quiero es mi plata, porque me han dicho hasta el cansancio que esa plata es mía, entonces lo que yo quiero es mi plata. Ahora mi plata, porque es la única manera que tengo para solucionar el problema. Entonces, yo de verdad creo que está en una situación compleja, porque obviamente, insisto, no es la mejor política pública, pero es una política pública que en este minuto va directamente a ayudar a la familia. Francisco, si la presión el día de mañana ya no es al 10%, vamos a suponer que esto ya es pasado, que se permitió el retiro del 10%, y la presión, como hay algunos proyectos, entiendo que hay que declarar la totalidad de los fondos de la AFP como de interés nacional. Que eso es distinto. Y es distinto, claro que es distinto. Porque eso es una expropiación. Bueno, es distinto, pero hay un proyecto, hay una idea de algunos. Y si la mayoría, y si la academia indica que el 83% o el 75%, ¿cómo se va a oponer la política si es que eventualmente se quiera retirar el dinero? Yo creo que hay un debate que aquí, por eso cuando la política llega tarde, pasa este tipo de cosas, se abren puertas que es imposible de alguna manera conducir adecuadamente. Yo creo que lo que hay que hacer es una discusión que es al revés. En vez de vetar esta ley que probablemente se va a aprobar, yo creo que lo más lógico es tratar de liderar un proyecto o consensuar un proyecto. El ministro dijo hoy día que ellos no van a liderar ese cambio. Ya, pero en materia de reforma de pensiones, porque además es un tema que no se instaló a propósito de la pandemia, si la reforma del sistema de pensiones está instalada hace mucho rato. Sí, pero es que esto y por no la tiene misma nada que ver con la razón. reforma de pensiones. Ya, pero por la misma razón. Si no queremos hablar de expropiación, de lo que tenemos que hablar entonces es un sistema que al final del día lo que tiene que hacer es resolverle a las personas el problema inmenso Pero que existe en materia de pensiones. es que si la resolución que plantearan algunos políticos y si tiene mayoría en la población y fuera justamente pasar al Estado todos los 200.000 millones de dólares de la AFP. Ese escenario tú tienes que ir al origen. Si fuese así, ¿qué haría la clase política? La gente no quiere más AFP. La solución política y desde el Estado es crear un nuevo sistema de pensiones de carácter mixto. ¿Pero respetando el ahorro de la AFP o estatizándolo? Yo no soy partidario de ese proyecto que llama nacionalizar los 200.000 millones de pero dólares. hoy día no es mixto el sistema. Pero reforzado. Porque hoy día una persona que está en la mitad, una persona de clase media en Chile hoy día, mira su fondo y ve 10. No, una persona que está en clase media hoy día recibe una pensión, la mitad de esa pensión, 10% de eso fue lo que puso. 40% fue la rentabilidad y 50% es el pilar solidario. Es la parte. Esa es la característica de la pensión que está recibiendo hoy día una persona. Hoy día el sistema de pensiones que tenemos en Chile es un sistema mixto. Bueno, pero lo que está debatiendo hay que avanzar en el reforzamiento de lo mixto, porque ¿qué es lo que está expliquemos? Lo que está parado desde marzo en el Parlamento, y eso que se corrió el cerco, este proyecto es más avanzado que el proyecto de Bachelet 2. Sí. Más avanzado, ¿por qué? Es 6 puntos de cotización del empleador, originalmente eran 4 o 5. Segundo, los 6 puntos los administra no la AFP, un ente público. Tercero, ¿cuál es el debate? Si ese 6 puntos del empleador van a un fondo solidario o se distribuye miti entre la capitalización del trabajador
y el Estado, con una diferencia sustantiva. Si tú aprobaras incluso el miti-miti, le permites, una vez aprobada la ley, subir promedio, hombres y mujeres, un 20% de las pensiones. ¿De quiénes? De los que están más arriba del pilar solidario. Sí, pero hay un punto, porque cuando uno dice, y usted han usado el argumento, ¿no es cierto?, de la encuesta, dice el 86% de los chilenos, pero resulta que también una gran mayoría de los chilenos, cuando le preguntaron exactamente eso que dices tú, esa plata, ¿a dónde tiene que ir? ¿A un fondo solidario o a mi cuenta individual? Dijo, a mi cuenta individual. ¿Y qué dijo la política? Mire, en este caso no le vamos a hacer caso a la mayoría. No le vamos a hacer caso a esa mayoría que quiere los fondos en su propia cuenta para su pensión porque es producto de su propio trabajo. Se quieren aprovechar de sus cotizaciones para hacer lo que debieran hacer con impuestos generales. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso. Lo mismo segundo argumento, en el caso del otro proyecto que está promoviendo el Partido Comunista, que ya es directamente la expropiación de los fondos, es absolutamente lo contrario de lo que se está argumentando hoy día. Entonces ahí empieza el oportunismo del argumento. Dice, mira, los fondos son suyos, usted puede recurrir a esos fondos libremente. Ese es el argumento del 10% de fondos. Y resulta que en el caso del otro 90%, no, ahí no, porque en ese 90% nosotros lo vamos a tomar y lo vamos a distribuir los señores políticos para hacer algo con pero mejores por eso pensiones. lo sensato sería ahora... Solo para terminar, Gloria, hay un capítulo que no hemos tocado y que es importante, a pesar de que sea de forma. Presentar una reforma constitucional provisoria, El artículo transitorio, ¿no? transitoria, pero que incluye una creación de un fondo permanente que se perdió en la Cámara de Diputados, pero algunos quieren reponer. Esas pequeñas trampas también van afectando el sistema, más allá de la popularidad que tengan. ¿Por qué? Porque van horadando la legitimidad de las instituciones. Pasas por encima de la Constitución, ¿por qué? Porque sientes que tu causa es suficientemente legítima y ni siquiera popular. Suficiente con que sea popular, saltas la ley, saltas la Constitución. Ya, pero hay dos cosas. Hay dos cosas. Y porque- tiene un parlamentarismo de facto que No, no, Porque yo se creo que aquí transforma hay en un dos patrón. cosas que... Hay un segundo proyecto que tiene la misma lógica. Reformas transitorias, pero que en el fondo lo que están haciendo es vulnerando la Constitución, vulnerando la ley para poder avanzar en Yo creo que proyectos aquí hay que populares. considerar dos cosas. Una, más de largo plazo, no nos olvidemos que lo que se instaló y que lo que tenemos es aporta un plebiscito para el cambio de la Constitución, porque ya está instalado socialmente también que lo que tenemos que hacer es iniciar un proceso constituyente. Entonces, evidentemente, tenemos un problema respecto a la Carta Fundamental actual. O sea, reconozcámoslo. Entonces, pero lo que se vulnerarla plantea, no es el mejor camino pero si lo que se uno se quiere plantea en instalar este una nueva. proyecto en particular, y yo creo que hay que leerlo de esa manera, es una situación o un proyecto de ley excepcionalísimo en un estado de catástrofe como el que tenemos, digamos, en el estado de situación que tenemos hoy en día. Por lo tanto, es cierto, un artículo transitorio que establece una medida absolutamente excepcional, porque no es que se abra la puerta para que mañana ocurra otra cosa, una crisis económica de vuelta a lo mismo, no. Esto es una situación que probablemente este país no ha vivido nunca, una pandemia, con una crisis económica, etcétera, y por lo tanto, eso justifica que esto se haga. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, que me parece súper relevante, es que hace mucho rato ya está instalado en Chile, a propósito de otros proyectos en el pasado, antes incluso de la pandemia y del estallido social, la discusión sobre el presidencialismo, una discusión que en la ciencia política además viene de los años 90. Hay cierto consenso y nunca había habido la posibilidad de plantear este debate. Y ahí yo creo que lo que tenemos como responsabilidad es instalar un debate adecuado respecto hasta cuáles son los límites del régimen presidencial. Porque que todo sea iniciativa del Ejecutivo es también un problema, ¿no? Los quiero poner justamente en el tema, un parlamento distinto, un parlamento con, ya no es oficialismo y oposición, hay creo que lo decía Harald Meyer o Eugenio Tironi, esta bancada del 10%, que sale Más atomizado, de la ¿no? lógica anterior que teníamos. Hoy día, ¿cómo se va a poder mandar las bancadas? ¿Cómo se mandar? No es el término. ¿Cómo va a poder ordenarse? ¿Qué saber a qué atenerse? Viene un proyecto ahora de impuesto a los súper ricos, por ejemplo. ¿Cómo se va a actuar? ¿Qué hacen los partidos? ¿Qué hace el gobierno, Francisco? Es que ahí tocamos un tema que va a estar en la Constitución. Y yo por lo menos tengo una convicción. Para que un gobierno funcione con régimen presidencial o semipresidencial es fundamental la existencia de partidos fuertes, democráticos, controlados por el servicio electoral, y con esa legitimidad las bancadas ordenadas y vinculadas a la línea política del partido. Lo que pasa hoy día es que el sistema de listas abiertas te genera parlamentarios autonomizados, salvo el Partido Comunista. Lo estamos viendo en la derecha, lo vemos todos los días en el PPD.
Y mira, no hay que inventar la pólvora. Mira en Europa cómo funciona, que está bien, es un régimen parlamentario. Tú haces lista cerrada, el partido te ordena la lista. Y eso obliga al parlamentario a su vinculación con el partido en la línea política. ¿Se entiende? Porque vamos a poner un ejemplo, perdóname, a mí me gustan los ejemplos concretos. Cuando yo era ministro, el presidente Lago me mandaba a negociar con la derecha. Mira la diferencia. Cuando yo llegaba a un acuerdo con Longueira, presidente de la UDI, sabía que tenía 33 votos para el proyecto de ley, que era la bancada de la UDI. Cuando yo dialogaba con Sebastián Piñera, presidente de Renovación Nacional, sabía que en Curacaví ya tenía que empezar a llamar a los 18 diputados de Renovación Nacional. Para el gobierno, cualquiera sea, requiere bancadas oficialistas ordenadas, vinculadas a la dirección política. ¿Y para qué te cuento? Para la oposición, pues, hombre. Sí, pero, Entonces, pero hoy día tenemos un Congreso que está hiperfragmentado. O sea, yo no veo cómo vamos a tener partidos fuertes con una fórmula que permite que con un 1% tú puedas ser parlamentario. No es imposible tener partidos fuertes cuando puedes ser diputado con un 1%. Rafa, Lo que tiene es que se multiplican las bancadas y se hace más difícil el diálogo. Se polariza. Eso es lo que estamos viendo, la polarización. ¿Quién se lleva la conversación? Los extremos. Rafa, Y me- finalmente- yo quiero preguntarte sobre el proyecto del impuesto a los súper ricos, Sí. que es un tema que se va a tomar a lo mejor la semana también. Si el Bueno, 10% ya como está estamos, la derecha está hablando de la progresividad, este es el momento, ¿no? Por una vez al 1%. Pero, Pancho, Tú eres partidario. O completamente, la no ahora, inici- la desde iniciativa- el la siglo inici- pasado. Pero ¿tiene alguna Rafa, duda que igual. la iniciativa es del presidente en materia de creación de nuevos impuestos? Sí. ¿Tú crees que se pueden crear nuevos impuestos sin pasando por encima de la ley y la Constitución? no. Entonces, ¿cómo va a presentar la oposición un proyecto que es de iniciativa exclusiva del presidente? No puede Pero, presentar pero uno sabiendo lo que que no tiene esperaría, destino. pero uno lo que esperaría en la lógica del diálogo es una cuestión al revés, en rigor. Que, o sea, cuando uno mira, y voy a poner un ejemplo internacional, cuando uno mira 83 súper ricos del mundo que escriben una carta y le piden a sus gobiernos que le aumenten los impuestos porque entienden que la lógica de la crisis solo se pasa si ellos contribuyen a que esto no sea una donación ni una cosa como caritativa, sino que Con para beneficios sostener el tributarios. sistema, un beneficio para sostener el sistema. Contrario a eso, lo que tenemos hace una semana atrás, los días antes que se discutiera esto en el Parlamento, es un grupo de empresarios, presidentes de gremio en muchos casos, muy en contra y de alguna manera pauteando la manera en que un poder soberano del Estado tiene que, en el fondo, legislar. Ahí hay una discusión que yo creo que tenemos que hacer. Yo no estoy tan convencida que un impuesto a los súper ricos, en el fondo, lo tenga que hacer solo la oposición. Yo creo Pero que si esta se iniciativa... hizo uno... Rafa, Ya, igual, espérate. que Rafa, Yo creo que iniciativa ejecutiva... Déjame terminar Se hizo Matías. una prueba de laboratorio con el impuesto súper Sí, rico en la pero- reforma. Se sí, acordó con la yo lo que- oposición. lo que se les esperaría- dio. ya. ¿Sabes cuánto recaudó ese impuesto? 200 Ya. millones de dólares. Lo que yo Rafa, esperaría, termine, lo que Gloria, yo porque Rafa no ha hablado de este esperaría, lo tema. que yo esperaría, en la misma lógica del diálogo, es que desde esos sectores también haya la posibilidad de generar una conversación que permita justamente evitar la polarización. Lo que ha pasado hoy en día justamente es que no hemos polarizado en el debate público porque finalmente nadie está dispuesto a ceder nada, nadie está dispuesto a la conversación. Y mientras la ciudadanía pasa por el lado, que no Consuelo, pasa. Rafa Belguán, por favor. Sí, no, a ver, aquí volvemos una vez más a esta situación que yo hace mucho rato que no entiendo y creo que en una ocasión anterior en este mismo programa lo dije. La principal crítica que yo le hago al segundo gobierno del presidente Bachelet es que transformó en idearios herramientas. Para mí las políticas son un instrumento, son un medio para conseguir un fin. El ideario no es el impuesto mismo. Si esto tiene que hacerlo un impuesto patrimonial o un impuesto a la inversión o un impuesto de otra característica, algo, o incluso un IVA mayor, etcétera, que luego se redistribuye, es algo que tiene que ser analizado desde la mirada técnica. No es algo que tenga que ser definido ex ante como si fuera parte de tu ideología. Los comentarios que puedo hacer en dos líneas con respecto a los impuestos patrimoniales es que, como decía Gonzalo, la experiencia internacional, no solo la chilena, particularmente la española, sugiere que es difícil de recaudar. Si vamos a poner un impuesto que no podemos recaudar, estamos en el peor de los mundos, porque los empresarios se asustan, los inversionistas extranjeros se asustan y el gobierno no consigue lo que necesita, que es recursos para poder hacer mejor política pública. Por lo tanto, ojalá que cuando se defina el tipo de herramienta que utilicemos durante los próximos años, porque yo estoy absolutamente convencido que en el país va a haber que aumentar la recaudación, En 5 aunque puntos mejoremos más o la menos. eficiencia del Estado, ojalá que se haga con un poquito más de responsabilidad y seriedad que como se ha llevado a cabo la discusión en el último tiempo. en Señor Chile. Vidal. Efectivamente, el impuesto al patrimonio en forma permanente, la experiencia comparada te indica que el capital huye. Pero en este caso es por una sola vez.
Esa es la diferencia sustantiva. No en existe, política comparada. no existe ninguna experiencia en Chile de impuestos que se hayan impuesto por una sola vez y que no se hayan mantenido en el tiempo. Eso es como préstame el auto y te lo devuelvo mañana en la mañana. No. En una de esas. Todos los Pero muchachos. Lo que pasa es que es escandaloso en Chile la estructura tributaria. Mira, si aquí... Pero si el objetivo déjame ver, es la antes de recaudación, impuestos, Pancho. a ver, Rafael, escúchame tú que eres técnico economista. Y me Antes de, disculpo por eso. oye, antes de plantear... Técnico por economista. Pero que la gente en general no sabe. Antes de plantear una subida de impuestos, yo digo, ¿por qué no revisamos las 9.000 millones de dólares en exenciones tributarias? Y el ministro Briones se abrió eso. 9.000 millones de dólares. Bueno, Porque ¿Y tú sabes a quién beneficia a los 9.000 millones de dólares? Al 10% más rico. Pero hay un O sea, camino, escándalo. en ese camino vamos a encontrar acuerdos. Y en el segundo solo camino que vamos a van a encontrar por acuerdos proyecto, es ¿eh? que vamos a Proyecto ahora, el vamos a 10% solo recaudar van a el aumentar. doble eliminando políticas públicas mal evaluadas y que no tienen ningún impacto en la el punto ciudadanía. es que no, El lleguemos, doble no con el sigamos impuesto. llegando tarde a los debates que son Antes de sustantivos. despedirnos, aclararle otra cosa, señor Vidal. No solamente vienen dos mujeres y tenemos un equilibrio como este canal suele tenerlo. Otra cosa que pasó, porque yo lo escuché con esta oreja, este canal no está quebrado ni de No, cerca. vamos saliendo. No, ni vamos saliendo de nada. Este canal no está quebrado, lo digo por respeto a los que trabajan aquí, a los clientes de aquí. No, Este es un canal vamos público. saliendo muy bien. Solo una clarificación que no es nada de menor. Ya. Señor Vidal, muchísimas gracias. Gracias. Gloria, muchísimas gracias. Gracias. Rafa, Gonzalo, muchísimas gracias. Vamos a la pausa. A la vuelta, dos senadoras, Magallanes y Los Ríos, Carolina Goich, Ena Fumbaer. Discutimos sobre lo que viene esta semana en el Senado, justamente el retiro del 10% será AFP. Ya volvemos aquí en Estado Nacional.